En la radio queremos preguntar, pero preguntar en serio. En Mundo Ciego, para encontrar buenas respuestas, hacemos buenas preguntas. Entrevista. Bien, estamos acá en la 106.9 y con esto del Fondo Monetario Internacional y el ingreso nuevamente, bueno, nunca nos fuimos, lo dijo Marquitos Peña, nunca nos fuimos del fondo, pero bueno, nunca nos fuimos, pero ahora le pedimos plata. Convocamos al sociólogo Martín Ogando para hablar sobre este tema. Martín, Ernesto Cielo de acá de los Comunicadores No Videntes de FM Oeste lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, nuevamente nos hemos abierto la puerta para entrar al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué implica esto? A ver, no hay que ser especialista, ¿no? A veces los economistas, los expertos utilizan lenguaje complejo para que no entendamos a propósito, ¿no? Para que la gente de a pie no entienda de qué se trata. Y el ciudadano promedio argentino, sin ser experto, sabe que el martes Argentina se volvió a meter en un callejón sin salida. Ninguna de las veces que Argentina recurría al Fondo Monetario, lo hizo con Aramburu, con Frondizi, con Onganía, con Alfonsín, con Carlos Saúl, con De la Rúa, por supuesto, la memoria más cercana, la historia terminó bien. ¿Sí? Entonces, el día martes realmente nos hemos metido en un nuevo callejón sin salida, o nos ha metido el gobierno nacional y su gabinete económico en un nuevo callejón sin salida. Mira, el otro día, escuchando a Claudio Loser, que fue director del Fondo Monetario para Latinoamérica, él decía, este Fondo Monetario no es el mismo de hace 20 años atrás. ¿Es así? Esto ha sido ya rápidamente desmentido con la publicación del informe que los propios expertos del Fondo Monetario Nacional Internacional publican no hace 10 años, sino en diciembre del año pasado, el 2017, hablando sobre la situación argentina. Digo, todavía nosotros no sabemos, acaba de terminar la reunión hace unos 40 minutos entre Christine Lagarde y Duhovne, no están claras todavía las condicionalidades del préstamo stand-by que tendría la Argentina, pero sí, como indicador está este informe, donde aparece con mucha claridad la necesidad de una reducción drástica del déficit fiscal, y concretamente de aquellos ítems que han crecido más en los últimos años, dicen los expertos del FMI, y mencionan salarios, transferencias sociales y jubilaciones. Esto póngalo entrecomillado, porque es textual el documento del FMI, una liberalización mayor del comercio exterior, así como del libre tránsito de capitales, y también la inclusión de reformas de carácter estructural, las propias reformas vinculadas al régimen previsional, donde en este caso lo que tuvimos en diciembre sería apenas una pequeña cucharadita, y la propia reforma laboral, ¿no? Esto está claramente explicitado en el artículo 4 de la Carta del Fondo Monetario Internacional, del Fondo Monetario 2018, no del Fondo Monetario 2001. Sí, es preocupante. Lo que pasa es que del otro lado te van a decir, bueno, pero en un país de 43 millones de personas, 19 millones viven del Estado, y eso hay que reducirlo. La discusión respecto a los que viven o no viven del Estado en este país es una discusión que se ha tornado un tanto tramposa, sobre todo en los últimos años. El Estado le ha regalado desde el 5 de marzo de este año a la actualidad casi 10.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central, es decir, de la reserva de todos los argentinos y las argentinas, a los especuladores financieros, avalando primero una tasa del 30 y pico % para la LEVAX, después cuando ellos dan el golpe económico demandando una tasa más alta y fugan hacia el dólar, tratando de disponiendo de esos dólares para que los puedan fugar al exterior, y finalmente, como forma de intentar atraerlos, llevamos en la última semana las tasas a cerca del 40%, es decir, convalidamos el negocio especulativo extraordinario que hicieron en las últimas semanas, y ahora los volvemos a tentar con el 40% de tasas, a ver si el martes, donde vencen 600.000 millones de pesos de LEVAX, el principal instrumento de bono, instrumento financiero que tiene el gobierno, logramos que esos 600.000 millones no se vayan en una proporción importante a dólares. Entonces, ¿cuál es la famosa canaleta del juego y la prostitución, como dijo algún dirigente del radicalismo hace unos años?
dónde está verdaderamente este país. En las exenciones impositivas a las mineras, en las exenciones impositivas, por ejemplo, en la subvención del gas licuado en boca de pozo a las grandes empresas transnacionales, en esta timba financiera que terminamos pagando todos los argentinos. Yo creo que ahí hay una proporción muy importante, lo que no quiere decir no discutir los lugares donde el Estado gasta mal, ¿no? Pero digo, ponemos el eje en una asignación por hijo o en los números del empleo público. Bueno, acá tenemos una timba financiera que está desangrando las reservas internacionales de la Argentina. Claro, claro. A ver, uno cuando revisa financieramente, y esta bicicleta financiera que arrancó desde el 10 de diciembre cuando asume Mauricio Macri y cada vez se potencia más, lo que marca el Fondo Monetario Internacional es un dólar que fluya, que no haya intervención del Fondo Monetario, las tasas al 42%, usted nos marcó, ¿no? 600.000 millones de pesos que se... Un economista me dice, no, mira, son 20.000 millones. Una gran parte son de los bancos, las aseguradoras, eso van a renovar. Acá está en juego 1.000 millones de dólares, que evidentemente lo tiene Doña Rosa, por ahí no lo puso en el plazo fijo, lo puso en el Alevac, un poco más sofisticada la cosa. Ese es el temor del gobierno, ¿no? ¿Vos creés que en los próximos meses esto se va a profundizar aún más, el tema de la situación económica del país? Acá hay dos discusiones, creo, de distinto orden, ¿no? Una de carácter estructural, que tiene que ver hacia dónde, cuál es el rumbo del país, de la economía nacional, problema frente al cual las condicionalidades que implica cualquier tipo de acuerdo stand-by con el FMI plantean un curso bastante claro, que significa o que supone lamentablemente el empeoramiento de condiciones de vida de franjas importantes de la población y en general no de las franjas más favorecidas o que estén haciendo negocios con el Estado y por hoy, sino de las franjas más desfavorecidas que apenas están pudiendo llegar a fin de mes. Después está el problema de coyuntura, el torniquete para parar el sangrado, que es a lo que apunta el crédito del FMI, porque estos 22.000 millones es lo que ahora se está hablando que se desembolsaría en un primer tramo, bajo ningún punto de vista resuelve el problema de falta de divisas, ¿no? La necesidad de divisas que tiene Argentina para los próximos 2 años. Tenemos un país con un déficit de cuenta corriente, es decir, entre el conjunto de lo que entra y el conjunto de lo que sale del país, del 5% del PBI, 5 puntos del Producto Bruto. Este fue uno de los elementos que los especuladores financieros externos tomaron en consideración para empezar a hacer la corrida contra el peso. Así, bueno, esta gente que tiene un 5% del PBI de déficit de cuenta corriente, vamos a ver si se está endeudando y vamos a ver si puede pagar. El gobierno desmonta el conjunto de dispositivos de control de la divisa. El gobierno, a partir de una sobrevaloración del peso, devaluación o baja valoración del dólar, provoca un déficit en la balanza de turismo de alrededor de 11.000 millones, un déficit comercial de 10.000 millones. ¿De dónde van? Estamos hablando de números que están muy lejos estructuralmente del torniquete o de la salida de urgencia, de la curita que plantea el acuerdo con el Fondo Monetario. Así todo, en la coyuntura, no está claro que el acuerdo con el Fondo Monetario termine de insuflar, como ellos lo denominan, certidumbre o confianza en los mercados. Fíjense esto, hoy el dólar volvió a subir en la Argentina. Y a diferencia de lo que se venía sosteniendo en estos días, donde el conjunto, estos días las monedas de los emergentes, llamémoslo, se devaluaron en general todas porque el dólar se apreció. La Argentina de todas maneras fue la moneda que más se devaluó en esta semana. 26% bueno, del 1 de enero del 17. Exactamente. Hoy el dólar perdió posiciones con casi todas las monedas del mundo. En Argentina siguió creciendo. Marca ahí que a pesar de que el aumento de la reserva el aumento de la tasa al 3% de la Reserva Federal en Estados Unidos, es decir, que hay condicionantes externos importantes, hay elementos muy fuertes de inestabilidad vinculados al manejo de la macroeconomía que han mostrado, ya sea por orientaciones de negocios familiares o por impericias o por error de cálculo, el equipo económico de Cambiemos. Esperemos que, Martín, con acá yo creo que la gran preocupación no es la cantidad de plata que te prestan, sino las condiciones que vos marcaste al principio, ¿no? El tema de los jubilados, el tema de los planes sociales, también que no se impongan a Domingo Cavallo. Bueno, fue
premonitoria, ¿no? La aparición del bingo en los días previos, realmente. Y acá además me salgo un segundito de lo económico para marcar un elemento, ¿no? Qué desubicado o en qué mala posición quedó Cambiemos respecto a un eje o a un punto que había sido un elemento de fortaleza en estos últimos 2 años e incluso en la campaña electoral contra el anterior gobierno, que es esto de lograr instalar con cierta facilidad o sencillez, a partir de 2 o 3 eslogans poco reflexivos, un clima de opinión, una sensación, una idea, ¿no? En este caso, bueno, de que ellos expresaban el cambio y lo otro de lo viejo, de optimismo, de que ahora sí la Argentina iba a salir adelante, ¿no? Cambiemos, tuvo una gran pericia, Durán Barba mediante, o lo que fuera, con 3 o 4 eslogans, generar un clima social que le permitía avanzar, aun cuando números fríos y duros mostraban un deterioro, por ejemplo, del salario argentino, ¿no? Y esta semana una serie de cuestiones de simbología que paradójicamente presentaron el escenario opuesto, ¿no? Por lo que significa el Fondo Monetario Internacional, por esa conferencia de prensa de Marcos Peña diciendo esta vez es en serio, por la aparición en los días previos de Caballo, una serie de simbolismos que generan un costo político para el gobierno y una sensación de incertidumbre en el conjunto de la sociedad argentina, mayor aún que los propios números fríos y duros, ¿no? La frase sería que Dios nos proteja dentro de los próximos meses. Estamos condenados al éxito, ¿no? Bueno. Sigo pensando que estamos condenados al éxito, dijo hoy Eduardo Duhalde. Bueno, ojalá que realmente nos protejan en un país que, como dicen todo el mundo, ¿no? Le damos a comer a 300 millones de personas en el mundo, pero lamentablemente está muy mal manejado por nuestros políticos, ¿eh? Y ojalá que tengamos la capacidad de, además de lugar de seguir tomando deuda externa, poder comenzar a atender decisiva y drásticamente la deuda interna, ¿no? La deuda que es fundamentalmente social y con nuestro pueblo, con Seguro. los más vulnerables de nuestro pueblo. Martín, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. El sociólogo Martín Ogando está hablando sobre este ingreso del Fondo Monetario Internacional hace unos minutos. Choco Arroz, Nicolás Dujovne ha terminado la reunión con Christine Lagarde. Bueno, dice 22.000 millones, otro de 30.000, lo que sea. Vamos derecho. ¿Compraron vaselina? Yo se lo dije el año pasado, ¿se acuerda? Compraron vaselina, mire, veo que cuando viene el dengue se agotan los repelentes. Cuando viene la gripe A, que dicen que este año va a ser una epidemia muy grande de gripe A y seguramente se va a agotar el alcohol en gel. Compren vaselina, así no le duele tanto. Vamos a disponga, señor director, y volvemos con más información.